Muy buenos días, José. Mucho gusto de saludarte a ti y a todos los amigos de Red de Comunicación Regional. Me gustó tu introducción. Déjame añadirte algunas otras formas de violencia. La violencia no es una sola, ¿verdad? Claro. Hablamos diariamente en todos los países del mundo o en muchos de ellos, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia contra los menores, de violencia contra las mujeres, de violencia contra migrantes forzados por razones de sobrevivencia, ya sea de un terremoto, de un desastre, de una persecución, de la pobreza, y ahora también se habla de migrantes climáticos, de la migración climática. Esa es una cosa que añado a lo que tú dices, pero también añado otras cosas. Se habla de una violencia política estructural, por ejemplo, en Nicaragua. Ya nos hemos olvidado casi de la violencia de un régimen de partido único en Cuba. Y hoy día las noticias están hablando, están manifestando de una violencia estructural. No estoy justificando con esto conflictos internacionales o agresiones o lo que se quiera. Estoy señalando hechos y evidencias. Nos hemos olvidado de la violencia social y política que el entonces congresista, miembro del legislativo, hoy presidente de Chile, Gabriel Boric, y varios de sus íntimos del equipo de dirección de la República de Chile actualmente, y de distintos partidos, no solamente del Partido Comunista, sino de otros partidos, también llamados de izquierda, hicieron una violencia fenomenal, de la cual se han enorgullecido. Hoy día, aparentemente, por lo que se ve, hoy día hay la evidencia de que no mencionan ese asunto y parecería que no lo desean. Hay violencia en Brasil, hay violencia en Colombia desde 1948. Y entonces todo nuestro subcontinente hispanoamericano tiene distintas manifestaciones de violencia y todas ellas deben ser enfrentadas, atacadas. ¿Qué es lo que pasa? Que para algunas personas, algunos sectores, algunas instituciones o grupos, hay algunas formas de violencia, para hablar de manera sencilla, que es lo que trato de hacer, no documentada, sino traduciendo los documentos. Para algunas personas, la violencia política es más importante que la violencia estructural que afecta la sobrevivencia, la salud y el desarrollo de los niños, cosa a la que se ha referido varias veces el Red de Comunicación Regional con distintos entrevistados y en los últimos días con Herbert Cuba, viejo amigo y persona muy seria y muy conocedora, independientemente de cualquier opción política o, o institucional que puedan tener estas personas. Yo voy al contenido de los temas, no a las circunstancias necesariamente de su expresión. En consecuencia, lo importante es tener en cuenta estos distintos fenómenos de violencia para ver qué medidas concretas en qué estado o país, como solemos decir, se aplican para, primero, contener, segundo, mitigar y luego superar progresivamente el tipo de violencia que se haya o los tipos de violencia que se hayan priorizado como necesarios de atacar, porque es muy difícil atacar todos los tipos de violencia a la vez. Eso es muy difícil. Inclusive en Canadá hay importantes políticos, académicos, funcionarios del sistema internacional que hablan de la violencia ejercida por el Estado Claro. canadiense y por las empresas canadienses para la explotación de recursos naturales en zonas donde habitan pobladores no blancos, no anglos ni de descendencia francesa, que se le llama pobladores originarios. Y en el caso de Canadá y otros, Ahora, efectivamente, son pobladores originarios, pero en otros casos se ha extendido esto de poblaciones originarios a poblaciones completamente mestizas hace más de 3000 años.
En realidad tú has hecho un desagregado bastante interesante, bastante detallado, pormenorizado, de cómo se registra la violencia en sus distintos niveles, cómo se refleja en los países, cómo se refleja en las sociedades. Quiero detenerme en algo que ha sido centro de atención en los últimos días y seguramente más adelante en un próximo programa vamos a ir desarrollando ya la violencia que se registra en América Latina, la violencia que se registra ahí en el orbe. En el caso puntual de Estados Unidos, Manuel, en Estados Unidos estamos viendo que hay hechos de violencia recurrentes ya, pero hay violencia política, ¿no? Lo ocurrido recientemente con este activista conservador y lo ocurrido hace unos meses atrás con el caso de Donald Trump coloca a Estados Unidos en una situación bastante compleja. Primero, violencia interna, pero también Así es. Donald Trump tiene que enfrentar la situación de crisis internacional que lleva, porque está interviniendo en varios conflictos o en varios asuntos internacionales. Así es. Efectivamente es así. Permíteme detallar un par de cosas Sí, cómo no. sin, sin necesariamente hacer citas, sino recordando hechos de la historia. Primero, la fundación de los Estados Unidos de América se da por un proceso de migración de protestantes, de gente que protestaba, eran protestantes en el sentido genérico religioso, contra la política interna del reino de Inglaterra. Recordemos eso, ¿verdad? Recordamos eso perfectamente. También fueron migrantes holandeses los que ocuparon Nueva York, que al comienzo no se llamaba Nueva York, sino Nueva Ámsterdam. ¿Por qué? Porque habían sido los primeros en llegar. ¿Y con quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron con indígenas. Y durante varios siglos, hasta el siglo XX, el Estado, la Federación, los Estados Unidos de América han tenido una política de eliminación y de reducción de distintos pueblos indígenas, desde la zona de los algonquinos allá al norte hasta el sur. Y no estamos inventando nada, José, ni ofendiendo a nadie. Han sido los propios Estados Unidos los que han hecho de esto a través del cine, a través de series, a través de escritos, han hecho de una epopeya, la epopeya de los cowboys, de la ocupación de los estados, la invasión de México. Luego el tema de la superación de la esclavitud. Entonces hay una violencia histórica acumulada que pervive en una situación más compleja. No voy a señalar todos los factores, pero hay un factor que es importantísimo, que es la migración, nos guste o no nos guste, o les guste o no a terceros, la migración hispanoamericana o en otros términos políticos indoamericana o en otros términos latinoamericana o en otros términos iberoamericana y en particular de mexicanos y de otras nacionalidades de origen, que tienen algunos un proceso de asimilación, otros un proceso de transculturación, digamos, de mestizaje cultural, y otros un proceso de resistencia, de rechazo y de miedo que ha sido activado por las políticas del presidente Trump, que no son por lo demás un invento del presidente Trump, sino son recurrencia de algunas otras medidas, ¿correcto? Ahora, también se da una migración de otros pobladores, de otras etnias, como se suele decir, de otras nacionalidades, en particular de indios de la India, no hindúes, sino indios que pueden ser musulmanes, que pueden ser hindúes o que algunos pueden ser incluso hasta católicos. También de otros del Oriente, vietnamitas, y no hay una recepción completa y absoluta de ellos. Y en tercer lugar, hay otro factor muy importante, y que es el uso de medios de destrucción individual que en los Estados Unidos está garantizada por una enmienda que es la que permite la industria de las armas, que es gigantesca y que además se transmite, se transfiere, se vende pues a todo el resto del mundo, a México. México no produce esas armas, las armas las produce Estados Unidos.
así como también la violencia desatada por las drogas. Siempre hablamos de las drogas en México, en Colombia, en el Perú, en Venezuela, en todas partes. ¿Y han escuchado ustedes alguna vez una presentación importante sobre el narcotráfico, el lavado de dinero y las mafias en los Estados Unidos? En algunas películas se ve, en algunos documentos se ve, pero no es así. Y un último elemento, para no extenderme mucho, el último elemento es que esa violencia no se queda en los Estados Unidos, querido José. Lo mismo que el modo de ser del argentino se proyecta en su política exterior, el modo de ser del brasilero o brasileño se proyecta en su política exterior, el modo de ser del venezolano en un régimen determinado se proyecta en su política exterior, el modo de ser cubano en un régimen determinado se proyecta en su política exterior. Un modo de ser de los judíos israelitas fundamentalistas también se proyecta en su política exterior. Y eso también ocurre en los Estados Unidos, que ha participado en muchas guerras, algunas de agresión en el caso de México, también en el caso de Cuba, fracasado, y las últimas medidas en el uso de la violencia legítima, unas con el sombrero de Naciones Unidas, el caso de la guerra de Corea, el caso de Kosovo, y otras sin eso, como el caso de Irán, Afganistán, etcétera, muestran que hay una exportación de un modo de ver la solución de los problemas con el uso de la violencia. Termino señalando que esto no es solo patrimonio o característica de los Estados Unidos de América, ocurre también con otros estados, y que no se ofendan. Un ejemplo, la expansión del Imperio Británico fue con canciones, asistiendo a misa o comulgando, no, fue mediante guerras. La guerra del opio, que va contra la India y contra China, la guerra en Afganistán, que la pierden en el siglo XIX, el apoyo a las guerras de independencia en América, ¿hemos olvidado eso? Bolívar no llegó solamente con indígenas y mestizos hispanoamericanos, llegaba con cuerpos de ejército importantes de origen anglosajón. Y por otro lado, tenemos, el Japón también tuvo una violencia brutal, mucho más brutal en algunos casos que la que hizo el nazismo contra judíos, cristianos, comunistas, homosexuales, gitanos y todos los que no tuviesen el rótulo identificado de su raza. Entonces, este es un fenómeno sumamente complejo. Y por último, bueno, ya dije último, un añadido, mucho más complejo, José, cuando se trata de controlar estos fenómenos que desbordan las relaciones interpersonales y entre grupos, dentro de regímenes democráticos que tienen elecciones sucesivas. Alguien vaya a decir, oiga, Bernales está argumentando en favor de las dictaduras permanentes que no están sujetas a elecciones. No digo eso. Estoy diciendo simplemente que hay regímenes, en este caso concreto, regímenes democráticos, con toques socialdemócratas, de origen liberal, en los cuales es más difícil mantener una política de Estado, estimado José. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay libre expresión, porque hay conflictos directos, porque no se pueden resolver todas las cosas rápidas mediante los mecanismos legales y peor cuando hay corrupción. La corrupción es otra forma de violencia que ata a los estados. Pensemos en el Perú, pensemos en Colombia. Colombia tiene violencia desde 1948 y no va a parar, y no va a parar no solo por lo que ocurre adentro, sino por lo que le viene de fuera, de la frontera con Venezuela, pero también por las acciones de los Estados Unidos y por las acciones de las bandas transnacionales, agentes transnacionales que complican la situación. En consecuencia, desde el punto de vista de la aplicación de medidas, aquellos estados que tienen mayor unidad de dirección, unidad de doctrina, unidad de planeamiento y unidad de uso de medios, que por lo general son estados dictatoriales o totalitarios,
tienen de facto, no estoy abogando, reitero, en favor de eso, por favor, estoy tratando de hacer lo que harían otros, una fenomenología, una observación empírica de evidencias. Tienen más probabilidad de resolver algunos problemas fundamentales que aquellos que viven en democracia. Y sin embargo, por ejemplo, Kevin Casas en Idea Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que celebran más de 30 años de una política de respeto a los derechos humanos y de promoción de la democracia, siguen dando vueltas, pero sin dar pie con bola completamente, pero hay que continuar. Por último, un detalle que me olvidaba. El Estado más exitoso en la expansión de su territorio durante 3 siglos mediante el uso de las armas, el comercio y la colonización forzada, ¿cuál es? ¿España? No. Inglaterra tampoco. Estados Unidos tampoco. China tampoco. Japón tampoco. ¿Cuál es? Rusia, que se expande desde el siglo XVI. Cuando aquí en Rusia se estaba consolidando el Principado de Moscú, aquí se estaba desarrollando la política del virrey Toledo. ¿Y cuál es el estado que más ha crecido en todo el mundo, José, en términos de aplicación, repito, no de mensajeros de la paz solamente, sino de uso del comercio y de las armas, que es la combinación que siempre se ha usado por todo estado? ¿Cuál es el estado que más ha crecido? Rusia, que ha pasado de tener, digamos, 2 millones a tener hoy 17 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, Manuel. Entonces, en síntesis, creo que hay que diferenciar los tipos de violencia para tomar las medidas apropiadas, efectivas y progresivas para algunos tipos de violencia en particular, porque no se puede tomar un solo tipo de medidas y en algunos casos traspasar un tipo de medida que no corresponde a otro tipo de violencia puede generar todavía mayor contradicción y mayor violencia. Por ejemplo, si usted autoriza el uso de armas, en el caso del Perú, Manuel, ¿tú crees que esto va a reducir la violencia? Eso lo así es. Bien, muy bien, Manuel. Yo te agradezco la amabilidad siempre de compartir este análisis con nosotros. Ha sido un gusto tenerte, muy amable, muy gentil. Buen día. Muy gentil. Buen día. Gracias. Bien, tenemos que irnos a una pausa. Volvemos en unos instantes con más. Presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional. Hacemos una pausa, volvemos.